En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Nuevamente presentamos nuestro programa Viva y Eficaz. Bienvenidos a este programa. Es un privilegio volver a hablarle a usted de la palabra del Señor, la palabra que nos da vida, que es eficaz porque discierne las intenciones del corazón humano. Es la palabra de Dios que tiene el poder para penetrar profundamente en nuestro ser, cambia y transforma los pensamientos humanos y limpia la conciencia. Es una palabra que es como el agua, que purifica, y como el fuego, que santifica. Así que en esta mañana quiero hablarles un poquito de la fe, de una enseñanza muy maravillosa que el Señor dio a sus discípulos y a nosotros sobre lo que es tener fe en Dios. En una ocasión el Señor tenía hambre y fue a buscar higos en una higuera, y el relato dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Eso indica que el Señor a veces trabajaba tanto que no tenía ni tiempo para comer. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en esa higuera fruto. Pero cuando llegó, buscó entre el follaje y no halló sino hojas, pues no era tiempo de fruto. Fíjese bien qué importante esto, no era tiempo de fruto, de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor era un gran maestro, amigo, amiga, hermano. Era un gran maestro y quería dar una enseñanza ilustrada de la fe. Y como él no andaba con un pizarrón ni con un lápiz, el Señor nunca hizo eso. Él tomaba ilustraciones de la naturaleza misma. Entonces fue a la higuera. En verdad, el Señor no es que fingió que tenía hambre, en verdad tenía hambre. Y si la higuera tenía mucha hoja, probablemente se había quedado algún fruto rezagado allí y el Señor quería comer ese fruto, pero no lo halló. Entonces maldijo la higuera: nunca nadie jamás coma fruto de ti. Y lo dijo intencionalmente en voz alta. Dice que lo oyeron sus discípulos. Al día siguiente, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, que era el más acucioso, el más perspicaz, entonces dijo: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor le dijo: tened fe en Dios. Este es el mensaje: tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, aquí viene la aplicación de la enseñanza visual que el Señor está dando. Dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis. Otras versiones dicen: creed que ya lo estáis recibiendo. Y hay otra versión que dice: creed que ya lo habéis recibido, y entonces os vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si alguien los ha ofendido.
para que vuestro Padre que está en los cielos les perdone. Este es el relato bíblico. Ahora vamos a analizarlo. Un día antes el Señor había maldecido la higuera. No halló fruto, y el Señor dijo: nunca nadie jamás coma fruto de ti. Desde que el Señor pronunció esa palabra, por cuanto la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cierta y poderosa, desde ese momento, amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, desde ese momento la higuera se secó desde las raíces y el Señor siguió su marcha. Al día siguiente, intencionalmente, Jesús pasó por el mismo lugar. Pasó por donde estaba la higuera. Y parece ser que los discípulos no se percataban, pero había un discípulo llamado Pedro. Pedro era un discípulo muy curioso, listo, muy inteligente, y se fijó que la higuera estaba seca. Las ramas, las hojas evidenciaban que la higuera se había muerto. Mira, Señor, lo dijo con admiración. Pedro, la higuera que maldijiste ayer se ha secado. Entonces el Señor se detuvo ahí donde estaba la higuera, rodeado de sus discípulos, y les anunció el mensaje, la enseñanza: tened fe en Dios. Ojalá todos los seres humanos tuviéramos fe en Dios. Lamentablemente, no todos creemos. Hay mucha incredulidad. Los seres humanos, en el diagnóstico bíblico, dice la Biblia que los seres humanos andan sin Dios y andan sin fe y sin esperanza. Pero Dios dice: tengan fe. Cristo dice: tengan fe en Dios. Porque nosotros los seres humanos fuimos hechos para depender de Dios. Hizo a Adán, a Eva, y les dijo: multiplíquense, llenen la tierra. Pero el ser humano es un ser dependiente de su creador. Dios es el que nos ha creado. Por lo tanto, es lógico que nosotros dependamos de Dios en todo. Sin mí, dijo Jesucristo, que es el creador de todo, nada podéis hacer. Así que Cristo anuncia: tened fe en Dios. Y luego dice que si nosotros tenemos fe en Dios, podemos decirle al monte, ya no Cristo dice a la higuera, sino a un monte. Podemos decirle a un monte: quítate de allí, échate al mar. Y si no dudare lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí hay una lección para nosotros los creyentes y para todos. La fe actúa en el presente. Dicen algunos teólogos que la fe, cuando se prolonga hacia el futuro, se convierte en esperanza, pero que la fe obra en el presente. Es un poder. Cuando uno cree en Dios, Dios actúa y Dios manifiesta su poder, concediéndonos aquello que le hemos pedido y que nosotros creemos que Él nos ha escuchado y creemos que ya lo estamos recibiendo. Entonces dice: lo que diga le será hecho. Ya no será con esta higuera, dice el Señor. Ya será con un monte, con cualquier cosa. Por eso el dicho: la fe mueve
montañas. Es un dicho que surge de este pasaje, de este evento, de este registro histórico bíblico. Entonces el Señor dice que si oramos y pronunciamos la palabra de fe y creemos que lo que hemos dicho se hará, entonces Dios nos lo concederá. Es asunto de que Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros, hermanos, oramos y tenemos muchas peticiones diarias. Tenemos años de orar por una cosa que nosotros creemos que es urgente, que Dios nos lo conceda. Pero después de orar, en nuestras charlas, en nuestras pláticas diarias, nuestras palabras no muestran fe en aquello que hemos pedido y que hemos orado a Dios. Pero la verdadera fe actúa de tal manera que la persona que ha pedido a Dios, él dice, ya lo tengo, ya lo estoy recibiendo. Eso es lo que dicen la persona. Aquí dice que si creemos que lo que hemos pedido nos vendrá. Hay otras versiones como Dios habla hoy, la nueva versión internacional dice que si nosotros oramos y confesamos nuestra fe, es la fe la que obra, no es la palabra que confesamos, pero la palabra que confesamos evidencia que tenemos fe en Dios en nuestro corazón y que nuestra fe es genuina y que no dudamos, porque el Señor dice, si no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. Entonces, es asunto de no dudar. Y lo que decimos será hecho. Y las palabras que nosotros hablamos diariamente refleja si la petición que hemos hecho la creemos. El que tiene fe dice, ya Dios oyó y ya Dios está obrando. Ya viene en camino lo que yo he pedido. Y hay otra versión que dice que si creemos que ya lo hemos recibido, ya lo hemos recibido, lo damos por recibido. Porque la fe obra en el presente. No dice la persona, algún día Dios me va a dar lo que yo le pido. No, eso no es fe, eso es esperanza. Pero Dios ha establecido la fe como una condición para recibir las cosas de Dios. Así que tengamos fe y confesemos la fe. Confesemos fe, no dudas, no incertidumbre. Yo he pedido algo al Señor y el Señor me lo ha concedido y ya viene de camino y voy a actuar como si ya lo hubiera recibido. Eso es la verdadera fe. Esa es la enseñanza que nos está dando aquí el Señor. Creed que ya lo recibiste, creed que lo recibiréis y entonces en el tiempo de Dios nos vendrá. Tengamos pues fe en Dios. Dios honra la fe y el justo por la fe vivirá. Dios le bendiga, creamos en el Señor, reafirmemos nuestra fe en Cristo y volvamos a leer este pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 11. Léalo en su casa y medite en él. Y verá que Dios espera que nuestra fe sea expresada con palabras. Si no dudar en su corazón, lo que diga, será hecho. Así como Cristo dijo, dio la orden, así como Cristo le dijo a la higuera, le habló a la higuera, nadie va a comer ya más fruto de ti. Y la higuera obedeció el mandato de Cristo y se secó. Cristo dice que si nosotros vemos una montaña y le decimos, desarráigate y échate al mar, y no
no dudáramos en nuestro corazón, entonces será hecho. Así que cualquier cosa que usted pida, no estamos hablando de que un creyente jamás haya hablado a una montaña, pero usted puede hablarle a las dificultades de la vida y si no cree, Dios le concederá. Dios le bendiga y le guarde. Seamos creyentes y no incrédulos. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.